le seguiremos con este tema, ¿no? Del Tren Maya en la coyuntura que está ahorita. Con 263 votos a favor, 26 en contra, los y las diputadas avalaron la ley del espacio aéreo. ¿Qué quiere decir? Que la Sedena tomará mayor control de la vigilancia y protección de los cielos. Busca solucionar las irregularidades en cuanto a licencias de vuelo falsas, suplantación de identidad y hasta lo que corresponde al transporte ilegal de hidrocarburos. Bueno, eso fue lo que pasó hoy y hubo votación, ¿eh? Sin embargo, desde la oposición acusan que militarice el espacio aéreo, ya que deben ser tareas para civiles. Mientras tanto, la ley fue remitida al Senado para su posterior aprobación. En eso andamos. ¿Qué le parece si tratamos de entender lo que está sucediendo? Porque el responsable era el orden civil y ahora es el orden militar. Y agregaría otra cosa. ¿Esto no se resuelve el problema de la categoría 1? Bueno, le agradecemos a Fernando Gómez, analista en Aeropuertos y Aviación. Fernando, gracias de nuevo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Mucho gusto en estar con ustedes de nuevo. Gracias. A ver, te diría que son, primero, ¿qué piensas de la decisión del legislativo? ¿Qué piensas que se pase de lo que todo indica es el orden, bueno, del orden civil a un orden militar respecto a lo que tiene que ver con el espacio aéreo de nuestro país? Pues sí, están pasando de mandos civiles a un orden militar precisamente para crear una especie de congruencia entre todos los subsectores que prevalecen en este área de la aviación. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a controlar ahora o van a modificar la ley y sus reglamentos para que la Sedena pueda operar con tranquilidad aeropuertos, la seguridad de los mismos, la administración de las terminales aéreas y sobre todo también salvaguardar el espacio aéreo y también las instalaciones en tierra. Precisamente están haciendo una serie de modificaciones por la ola y el avance delictivo en las terminales aéreas ante el riesgo que podría presentar que alguna aeronave no identificada o no controlada por el Estado mexicano pudiera incurrir en, por ejemplo, en alguna zona fronteriza o que tuviera que ver con el espacio aéreo de Estados Unidos. Esto también deriva, aunque no lo mencionan ahí, de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos, precisamente en materia de seguridad. Muchas aeronaves han sido detectadas, aproximadamente 340 en lo que va del año, del año pasado, perdón, sí. 340 sin identificar o con alguna sospecha o con algún ilícito, precisamente tanto en su itinerario como en su cargamento, como en la falta también de certificación de pilotos y de las mismas aeronaves. Entonces, creo que es una medida que va de acuerdo a las medidas de seguridad y protección, sobre todo de seguridad nacional, no obstante que en el Congreso falta aún que lo apruebe el Senado, seguramente va a pasar de manera positiva, y no obstante también que en la Cámara de Diputados pues, tuvo un alto índice de abstencionismo en cuanto a pronunciarse a favor o en contra. Yo creo que aquí lo que importa también es observar que también se vigile las operaciones en pistas, porque si bien tenemos 59 aeropuertos comerciales en el país, hay más de 1,300 pistas de aterrizaje en aeródromos incluso, que no llegan a ser aeropuertos o terminales aéreas internacionales o con instalaciones más que básicas. Y eso nos lleva a que no hay un control total en el manejo de estas pistas, muchas de ellas municipales, otras rurales, otras son privadas, y obviamente la cobertura de los radares, que tiene que ver también con esta materia de seguridad, pues tendría que ponerse en justa concordancia, porque precisamente lo que están modificando a la vez es la capacidad o las atribuciones que tienen organismos independientes como CENEAM, que es el Servicio de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, controlan los radares y las torres de control. La Agencia Federal de Aviación Civil es la que otorga las licencias y los certificados a los pilotos y las aeronaves. También pasa a formar parte de un sistema de seguridad y vigilancia del espacio aéreo mexicano luego de que se aprobara esta ley. Esta ley deriva en una comisión y luego en un sistema que se llama igual de seguridad y protección al espacio aéreo mexicano.
¿Qué es lo que hace falta? Que pues que se pongan a trabajar de forma tal que se integren todos estos sectores en materia de seguridad, de operación, de instalaciones, de certificaciones, que tiene que ver con la categoría 2 en la que aún nos encontramos, y precisamente no se cometan errores y se sigan perdiendo ingresos por cuestiones de falta de capacidad operativa, ante la falta también de certificados de aeronaves y pilotos. Creo que va bien, sin embargo, hace falta un plan integral que dé coherencia a todas estas intenciones que tiene el Ejecutivo Federal. Claro, también hay que modificar los reglamentos que derivan de esta ley o de estas leyes modificadas. Los reglamentos son las bases claras y precisas de cómo se van a jugar en este juego que se llama aviación comercial y de la cual depende 50,000 millones de dólares al año, una parte importante del Producto Interno Bruto. Ajá. Oye, Fernando, a ver, dos asuntos. Primero, entiendo que va en vía de las exigencias que se plantean para que México regrese a la categoría 1. La pregunta es, ¿esto no es suficiente o esto es, de qué tamaño es esta parte? ¿Qué tan relevante es? Y segundo, déjame plantearte, esta oposición que se ha lanzado respecto a que se pierde el alto nivel necesario de competencia cuando el gobierno, el Estado, el gobierno al mismo tiempo se encarga de tener una línea aérea y del control de los aeropuertos. Mira, van coligados el tema de la degradación de la aviación mexicana a categoría 2, lo cual nos imposibilita, recordemos, volar o a hacer mayores frecuencias, mayores rutas desde y hacia Estados Unidos para las aerolíneas comerciales mexicanas, pues es un factor que sí tiene que ir de la mano con todas estas medidas o iniciativas de ley, como es la ley del cabotaje, como es esto de prohibir los vuelos de carga desde el aeropuerto Benito Juárez, como es la creación de una nueva aerolínea en manos del Estado o de la Sedena, pero también tiene que ver con esta recategorización o esta forma de querer avanzar en materia turística y de transportes, teniendo mayor conectividad y teniendo mayor competencia y mejores tarifas. Pero el problema es que se centra en que aún no hay condiciones de competitividad si no hay piso parejo para todos. Y esto tiene que ver con lo que al final preguntas. Es decir, ¿cómo puede un concesionario de rutas aéreas o de aerolínea operar a la vez un aeropuerto? Eso no está permitido en la ley, pero es lo que también van a modificar o quieren modificar. Se están dando cuenta que, por ejemplo, con el cabotaje, pues no es conveniente para el país. Ojalá se den cuenta que para el sector privado, para las aerolíneas comerciales, pues no les da mucha certidumbre el hecho de que pudiera haber casos de preferencia o de falta de reglas de competitividad y de competencia sana en un sector que requiere certidumbre para seguir avanzando y creciendo. Oye, a ver, para cerrar, ¿tú crees que hayan caído en cuenta de los riesgos del cabotaje o piensas que todavía están subidos en este proyecto? Yo creo que la intención era abaratar o encontrar costos y conectar destinos hasta ahora abandonados o descuidados, pero no es la ruta abrir el cabotaje. Es mucho más complejo. El cabotaje implica modificar convenios bilaterales aéreos entre los respectivos países con los cuales tiene firmados un gran número de convenios México. Entre ellos, pues no nada más es permitirles a esas aerolíneas extranjeras que operen al interior del país vuelos domésticos, sino también que aquellos países en reciprocidad nos permitan a las aerolíneas mexicanas operar allá en sus respectivos países. Eso difícilmente va a pasar, no lo van a aceptar los propios países. Y si acaso alguno que otro sí incurrirá en esto, pero a la vez afectaría a la industria nacional, como ha pasado en otros países donde se perjudicó la industria doméstica, la industria de la aviación doméstica, y pues en otros países ha sucedido, pero son países donde no hay aviación desarrollada. Por eso es que han invitado a los extranjeros
a invertir, a incursionar en rutas domésticas, pero sobre todo porque están en condiciones poco favorables de desarrollo. Aquí en México estamos bien, no tan bien, podríamos estar mejor, pero por eso precisamente hace falta integrar todos estos sectores en una visión estratégica global. Para cerrar, Fernando, saca tu bolita mágica. ¿Cuándo calculas que estaremos en categoría 2-1? Mira, el primer plazo se vencería como para abril o para mayo, como dice la canción, y seguramente si es que no nos hacen más observaciones como sucedió en la revisión anterior de octubre pasado, en que se incorporaron otras 20 observaciones a las 28 que ya había, entonces podríamos estar en condiciones de abril, mayo, junio, estar recuperando esta categoría. Si no, se tendría que ir aplazando, porque esto no termina hasta que se acaba, precisamente cumpliendo el 100% de los requerimientos o de haber solventado todas las observaciones que hizo la OASI, la FAA, precisamente en base a esta falta de certificación o de inspectores para certificar aviones y pilotos en México. Para recordar a los hermanos Carrión, ¿para abril o para mayo crees que sí? Creo que sí, ojalá, porque le hace falta al país. Ya casi llegamos a 2 años y pues no es posible estar en esa situación, sobre todo porque estamos perdiendo mercado con nuestro principal destino turístico, que es Estados Unidos. Sale, pero no hacemos la tarea, mi queridísimo Fernando. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches, Javier, encantado de estar con ustedes. Bye. Como siempre, gracias, Fernando. Bueno.